La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el experto en ciencias políticas y de seguridad, Diego Pérez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Después de cada una de estas masacres, unos dicen que han sido 8 en estos últimos años, otros dicen que han sido 9, pero bueno, ya hasta hemos perdido la cuenta de cuántas masacres han habido en el país, en el sistema carcelario. Y después de cada una de ellas, pues las acciones de las autoridades competentes han sido prácticamente las mismas: trasladar a los internos a de una cárcel a otra y anunciar operativos contra el contrabando de armas y artículos prohibidos que ingresan a las cárceles. ¿Son estas acciones, que evidentemente son solo de reacción, suficientes para contener la violencia que hoy vivimos en las cárceles? Evidentemente no, Gisela, porque si es que hubieran sido suficientes, si hubieran atendido los problemas estructurales, pues no estaríamos teniendo esta conversación hoy. Hubiéramos dejado de tener estas conversaciones hace bastante tiempo, ¿no? Y lamentablemente ahí yo creo que hay un enfoque demasiado puntual en la coyuntura, en tratar de acallar los titulares de los diarios, de los espacios de noticias, pero no de tratar de resolver el problema estructural que tenemos, ¿no? Que me parece que atraviesa por la penetración de estas organizaciones criminales en diversos niveles y en diversas instancias del Estado. ¿Ha demostrado entonces el Estado que en estas 9 masacres no ha sido suficiente como para determinar las acciones de control adecuadas para evitar esto en las penitenciarías del país? ¿Cuáles serían entonces las acciones? Porque hemos venido hablando de esto y dando soluciones. ¿Dónde está específicamente el problema? ¿Por qué no toman el control de las cárceles? A ver, me parece que hay probablemente 2 niveles para atender esto, ¿no? Un tercer nivel sería este nivel coyuntural del que ya se ha mencionado y que es necesario, no resta importancia, pero no es todo, ¿no? Pero adicional a este nivel coyuntural de trasladar presos y demás, hay un segundo nivel que tiene que ver con asumir que hay una condición de guerra, hay una condición de confrontación constante y muy fuerte frente a los diversos actores que operan dentro de las cárceles, ¿no? Y ese es un primer nivel que demanda una fuerte atención, ¿no? Demanda asumir que hay condiciones de guerra y por lo tanto operar en consecuencia. Un segundo nivel involucra a todas las instituciones del Estado, que no es solamente las instituciones vinculadas a la seguridad, no solamente policía y fuerzas armadas, sino que involucra también a los operadores del sistema judicial, al propio sistema de atención penitenciaria, el SNAI. Existe todo un rango bastante más amplio de instituciones que están involucradas y que, termino la idea, tienen que comenzar a, en primer lugar, definir políticas y en segundo lugar, establecer procesos de autodepuración. Bueno, esos 2 temas que usted acaba de plantear, que son básicos, ya lo sabe el gobierno. El gobierno ha señalado tras cada una de estas masacres que los hechos violentos se dan porque pues hay ajuste de cuenta entre bandas, esa guerra que usted llama que hay entre las bandas dentro de las cárceles y que también se traslada a las calles del país. Si se conoce el motivo, ¿por qué no se puede implementar medidas de prevención? Eso es lo extraño, porque ya conocemos, hay que depurar a la policía, hay que trabajar en que los jueces no sean corruptos y metan a la cárcel a quien tienen que meter, y también en que las cárceles sean controladas, dominar a los líderes que están manejando la situación violenta en las cárceles. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no lo logran? Lo sabemos, pero me parece que no se ha actuado en ese sentido, ¿no? Lamentablemente después del asesinato, del femicidio de María Belén Bernal, se volvió a mencionar la necesidad de depurar la policía, pero ¿cuántas acciones concretas efectivamente han habido hacia eso, ¿no? Y esto no pasa únicamente por cambiar a las cabezas de los tomadores de decisiones. Me parece que atraviesa por trabajar por doctrina, trabajar en una serie de
de procesos de formación al interior de las instituciones, y esto válido tanto para los casos de femicidio como para la forma, perdón, para la forma como la policía va a atender a los problemas del crimen organizado internacional, ¿no? Luego hay un segundo nivel ahí que es importante destacar, y es que en su formación y en rigor, la policía no puede y no debería trabajar sino de manera subsidiaria en el tema de cárceles. Se presume que existe el SNAI, que es la institución que debería atenderlo, pero claro, es una institución débil que ha sido superada por la naturaleza de los hechos y que ha obligado a traer a la policía. Y una vez esta siendo superada, se ha visto obligada a traer a las Fuerzas Armadas a la ecuación, ¿no? Veíamos las imágenes de ayer, de esta tanqueta entrando a toda velocidad a la prisión. Entonces, digo, hay una situación en la que finalmente las instituciones del Estado han sido superadas. ¿Cómo se contiene eso? Trazando efectivamente una línea de prioridades, que es lo que el Estado quiere hacer para contener, si es que quiere efectivamente contener. Ahora, usted ha dicho que en definitiva no hay una estrategia clara para desmantelar a estas bandas que operan dentro de las cárceles en el Ecuador. Desde la academia, ¿cuáles han sido las propuestas luego de un análisis? Las propuestas para una situación, para contener por lo menos la situación de manera urgente. A ver, las propuestas que se han trazado justamente pasan por lo mencionado, ¿no? Los procesos de depuración serios y reales son fundamentales. Sin eso es como dar una pastilla a alguien que tiene cáncer, ¿no? O algo que no va a resolver el problema de fondo. Me parece que en un segundo nivel hay que fortalecer las capacidades existentes, pero son necesarias de fortalecer tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas, como para el SNAI, para todas las instituciones que están involucradas en este sector. Ello implica trabajar fuertemente o aceptar la cooperación internacional que pueda surgir en ese bueno, sentido. En general, entonces son varios factores, ¿no? Porque también está el tema del desempleo y la mala economía, porque en ese lado también hay que trabajar en todos, es multisectorial este problema. No solo es la crisis carcelaria y las bandas de narcotráfico. También un poco refleja eso, la inequidad que existe en el país, que pues ahí es más fácil que penetre este tipo de violencia, ¿no? No, totalmente. Y en todas las discusiones sobre seguridad que tenemos cotidianamente, nos vamos a volver sobre este elemento. Es decir, las cárceles son solamente ese foquito que se enciende en el tablero del auto diciendo que algo está sucediendo. Pero el problema no es el foquito, ¿no? El problema es que hay algo más grande y grave sucediendo alrededor. Y es esto. Y cuando volvemos con las discusiones sobre aquello que sucede en la cotidianidad de la seguridad, cuando volvemos con las discusiones sobre lo que sucede en la frontera norte o en cualquiera de las instituciones, vamos a volver a encontrar los mismos problemas, que es un problema de debilidad sustancial del Estado, ¿no? La única forma de resolver esto es garantizar que el Estado tenga los recursos, pero además tenga la claridad de qué es lo que quiere hacer para contener y para enfrentar esto. Le agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias igualmente. Una buena tarde. Diego Pérez, experto en ciencias políticas y seguridad.